Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar muy brevemente con productos notables. Entonces, primero les voy a presentar los primeros tres tipos de productos notables que vamos a ver. Son los que vamos a utilizar más. Entonces, primero, ¿qué son los productos notables? Bueno, producto en matemáticas es una palabra que utilizamos muy frecuentemente para referirnos a la multiplicación. Y notables es que es visible, fácilmente identificable, ¿sí? Entonces, son multiplicaciones de expresiones algebraicas cuyos resultados podemos conocer fácilmente, ¿sí? Esto sucede porque, por ejemplo, si tenemos 2 expresiones muy parecidas, en algunas ocasiones vamos a encontrar términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes son expresiones en las que su parte literal, es decir, la parte en la que tienen las incógnitas con sus respectivos exponentes, es la misma. Entonces, cuando tenemos términos semejantes, lo que nos conviene es simplificar, es decir, sumar aquellos que sean iguales, incluyendo sus signos. Entonces, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Además, también ya sabemos que al multiplicar un monomio por un polinomio, lo que estamos haciendo es multiplicar el monomio por cada uno de los elementos del polinomio. De la misma manera, al multiplicar un polinomio por un polinomio, vamos a multiplicar cada uno de los elementos del primer polinomio por cada uno de los elementos del segundo. Pues aquí, por ejemplo, ya multipliqué el primer término por los 2 elementos del segundo polinomio y luego el segundo elemento por los 2 del segundo polinomio. Realmente estamos haciendo todas las combinaciones posibles del primer polinomio con el segundo polinomio, ¿sí? Entonces, aquí siguiendo leyes de exponentes, pues ya revisando cómo se multiplican un monomio por un monomio, que si no lo han visto, pues después les subo un video eh, al respecto. Entonces, aquí vamos a hacer directamente, por ejemplo, X con X. Es más, vamos a darle un orden. No necesita tener un orden forzoso, pero si lo podemos ordenar es mejor, así nos evitamos problemas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero X por X. X por X, ¿cuánto nos da? X cuadrado, ¿no? Luego tenemos X por Y. Digo, en el punto anterior no lo hice, pero, pues, habría que revisar también los signos, ¿no? Es más X por más Y, pues, un más por más también nos da más, y X por Y nos da XY, ¿sí? Luego, ya hicimos el 1, el 2, vamos con el 3, tenemos positivo por positivo, es el positivo, Y por X es YX o lo mismo que es XY, y Y por Y es más Y cuadrado, ¿sí? Aquí es donde decimos que nos encontramos con términos semejantes, porque tenemos XY con XY. Recordemos que lo que nos interesa es esta parte de las incógnitas con sus respectivos exponentes. Su coeficiente no nos interesa para ver si son términos semejantes o no. Aquí, aunque no lo vemos, su coeficiente también es 1, entonces lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes. En este caso, que son 1 más 1, pues son 2, ¿no? Entonces, al hacer la suma obtendremos que esto es igual a x cuadrada más 2xy más y cuadrada, ¿sí? Ahora, esto ya es nuestro primer producto notable, porque si se dan cuenta, esta expresión es lo mismo que esto. Si, por ejemplo, x más y valiera 3, yo aquí lo que estaría diciendo es 3 por 3, lo cual también lo podemos expresar como 3 al cuadrado, porque sabemos que un cuadrado es multiplicar una cantidad por sí misma 2 veces.
Entonces, pues justamente vamos a tener que esto, que es un binomio, x más y es un binomio, se está multiplicando por sí misma 2 veces, ¿no? O está incluido 2 veces como factor, em, es decir, sí, multiplicando. Em, y eso significa que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto se podría reescribir así. Y como justamente dijimos que x más y es un binomio y se está elevando al cuadrado, pues su nombre va a ser binomio al cuadrado. Y a su resultado lo llamamos trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Trinomio porque es una expresión algebraica de 3 términos, cuadrado perfecto porque resulta de elevar al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, 4 es un cuadrado perfecto porque resulta de elevar 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues esa es la situación. Esto es un binomio al cuadrado. Y enunciamos su resultado de la siguiente manera, que es la parte que está en la regla. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En realidad no nos interesa tanto, pues, saber decir así como tal el enunciado del cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, sino darnos cuenta de que al final de cuentas esto resulta de estas combinaciones, ¿no? Y que estamos obteniendo 2 términos semejantes que son exactamente iguales, que por lo tanto, al sumarlos vamos a obtener el doble del original. Por ejemplo, XY, al sumarlo con XY estamos obteniendo el doble, es decir, 2XY. De la misma manera, si ahí nos hubiera salido 3XY con 3XY, al sumar nos hubiera dado 6XY. Y lo mismo con números negativos. Vamos a ver un ejemplo menos abstracto, parcialmente. Tengo x menos 3 al cuadrado. Esto significa que voy a multiplicar x menos 3 por x menos 3. Tengo la opción de desarrollarlo, como ya vimos hace rato. Si lo desarrollo, voy a obtener lo siguiente: x cuadrada menos 3x menos 3x más 9. Igual hay que hacer caso a los signos. X por x, ambos son positivos, nos da positivo x cuadrada. X por menos 3 más por menos menos, 3 por x, 3x. Menos 3 por x, menos por más es menos, 3 por x es 3x. Y menos 3 por menos 3, menos por menos es más, y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Lo que queremos al utilizar productos notables es dejar de desarrollar y simplemente dar un resultado de forma más rápida. Porque justamente pasa lo que les decía, que aquí este término se repite y por lo tanto, al simplificarlo o reducir términos semejantes, sale el doble, ¿sí? Pero incluye su signo, menos 3x va a ser menos 6x, ¿sí? Y entonces mi resultado va a ser x cuadrada menos 6x más 9. Y entonces puedo evitarme este paso de hacer la multiplicación, bueno, las 4 multiplicaciones y simplemente dar un resultado rápido, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. X más 5 al cuadrado. Siguiendo esta regla, lo que tengo que hacer es sacar el cuadrado del primero. X al cuadrado nos da x cuadrado. Ahora, el término de aquí en medio nos va a determinar el término del medio, que el signo del término del medio. En el caso de arriba tenemos un negativo y en el primero tenemos un positivo. Si tenemos un negativo en medio, pues el término del medio va a ser negativo, ¿sí? Si tenemos un positivo, el segundo término va a ser positivo. Entonces, aquí va a ser positivo. Luego lo que voy a hacer es multiplicar 5 por x. Es decir, voy a hacer la multiplicación de estos dos. Nos da 5x. Pero como eso lo voy a obtener dos veces, lo voy a multiplicar por 2. Es decir, 5x por 2, lo cual me da 10x.
¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, voy a elevar al cuadrado el tercer término, perdón, el segundo término, que es 5. Si lo elevo al cuadrado, 5 por 5 me da 25. Y listo. Ya no tuve que hacer este procedimiento, ¿sí? Ahora, hacer este proceso no significa que lo hicimos mal. También podemos hacerlo. Estamos llegando al resultado que queremos de una forma en que nos sintamos confiados. Va, perfecto. La única razón por la cual estamos haciendo productos notables es porque queremos encontrar una forma más rápida de llegar al mismo resultado, ¿sí? Esta es una herramienta que nos puede ayudar a otras situaciones, como son la factorización, ¿sí? Entonces, insisto, solamente es una herramienta. En realidad, no es como que si si no se aprenden eso, ya no van a poder hacer nada en adelante. Em, pues es eso, una herramienta, un atajo, o sobre todo un atajo, ¿sí? ¿Que nos conviene saberlo? Sí, definitivamente. ¿Que es la única forma de llegar al resultado? No, ¿sí? Entonces, tienen la opción. Yo les recomiendo sí, aprenderlo, porque, es eso, les conviene, es un atajo. Pero, esto se domina realmente más con la práctica, ¿vale? Pues vamos a hacer otros ejercicios y vamos a dejar este video aquí, ¿vale? Entonces vamos a tener x menos 4 al cuadrado. De nueva cuenta tenemos x al cuadrado. ¿Qué nos da x cuadrado? El signo de aquí es negativo, entonces aquí va a ser negativo. 4 por x son 4x y por 2 nos da 8x. Y finalmente menos 4 al cuadrado nos da 16. Y listo. Ese sería nuestro resultado. Ahora, solamente hemos mencionado la situación en la que el coeficiente de x o el coeficiente del primer término es 1. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un coeficiente diferente de 1? La situación es la misma, solamente que también vamos a elevar el coeficiente al cuadrado. En el caso anterior también lo estábamos haciendo, pero no se notaba porque 1 al cuadrado es 1, entonces no había diferencia, ¿no? Si no lo consideramos que aquí sí. Pero sí lo tenemos que hacer. Entonces, al elevar al cuadrado, lo que vamos a hacer es tomar el primer término, que es 2x al cuadrado. Ahí lo que estamos diciendo es 2x por 2x, donde claramente 2 se tiene que multiplicar por 2, lo cual nos daría 4. Y x con x, que nos da x cuadrada, ¿sí? Luego, el segundo término va a ser negativo por este signo negativo que tenemos ahí en medio. Menos. Luego multiplicamos 2x por 3, que nos da 6x. Pero de eso hay que sacarle el doble. Y entonces nos da 12x, ¿sí? Finalmente, al segundo término, hay que elevarlo al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, que es menos 3 por menos es más, y 3 por 3 es 9, y entonces va a ser más 9, ¿sí? Vamos con un último ejemplo. 5x cuadrada menos 1 al cuadrado. De nueva cuenta, tomamos el primer término, que es 5x cuadrada, y elevamos al cuadrado. 5x cuadrada por 5x cuadrada es 25x, ¿y cuál va a ser el exponente? Según la ley de exponentes, al multiplicar entre sí, los exponentes se suman. 2 más 2 nos daría 4. Que también podemos aplicar la ley de exponentes para la potencia, que es decir, el exponente se multiplica, ¿sí? En el anterior dije se multiplica o se suma. Si dije se multiplica, es en realidad se suma. Si dije suma, qué bien, pero no me acuerdo. Bueno, entonces nada más aclaro por si había que corregir algo. Entonces aquí, cuando elevamos a una potencia, hay que multiplicar los exponentes, que aquí nos daría 4, ¿sí? Esto es una coincidencia, que al sumar y multiplicar nos dé lo mismo. En general es diferente. Bien, entonces lo siguiente es que el signo del medio sería negativo,
Luego habría que multiplicar 5x cuadrada por menos 1, que nos da 5x cuadrada, y eso multiplicarlo por 2, que nos da 10x cuadrada. Y finalmente, menos 1 al cuadrado nos va a dar más 1. Y este sería nuestro resultado. Pues esto sería todo por este video y voy a subir otro con binomios conjugados y después con binomios de término común. También les recomiendo revisar, si no lo han hecho, leyes de exponentes, multiplicaciones de polinomios, cría de monomios por polinomios y de monomios por monomios. Y listo, ¿vale? Buena tarde, buen día, lo que tenga. Hasta luego.